La oscura verdad. Tras la historia de Caín y Abel. Desde pequeños nos han contado la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Una historia simple, casi arquetípica. Abel, el justo y obediente; Caín, el envidioso y asesino. Pero, ¿y si esa versión fuera solo la superficie de algo mucho más profundo y sombrío? ¿Qué pasaría si el relato que nos enseñaron escondiera mensajes ocultos, resonancias filosóficas y tensiones cósmicas que aún resuenan en nuestra existencia? Hoy desentrañaremos este mito, explorando su lado más oscuro, y abordaremos una pregunta clave. ¿Qué podemos aprender a través de este duelo ancestral para entender los dilemas humanos y la eterna lucha entre luz y oscuridad? Todo comienza con una interrogante inquietante. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la de Abel? Si leemos el relato bíblico al pie de la letra, parece casi arbitrario. Abel presentó los mejores corderos de su rebaño. Caín, frutos de la tierra. ¿Pero acaso Dios rechaza realmente el esfuerzo humano? Aquí es donde los textos apócrifos, como el Asterisk libro de Yeiser Asterisk, nos proporcionan otro enfoque perturbador. Estos escritos sugieren que la ofrenda fue rechazada no tanto por su naturaleza, sino por la actitud de quien la ofrecía. Caín, consumido por el orgullo y la envidia, dio lo mínimo, reteniendo lo mejor para sí. Abel, en cambio, ofreció lo mejor con humildad. Sin embargo, esto plantea otra paradoja filosófica. ¿Fue Abel completamente inocente? ¿Podemos asumir que su justicia era pura, o es posible que incluso la virtud pueda tener un matiz de soberbia? Aquí empezamos a ver la complejidad del relato. No hay héroes ni villanos absolutos en este conflicto. Hay seres humanos luchando con emociones tan antiguas como la misma humanidad. A menudo pensamos en Abel como el arquetipo del victimismo y la rectitud, pero algunos textos antiguos sugieren algo diferente. Se dice que Abel no solo era el favorito de Dios, sino que se aseguraba de recordarle esa preferencia a su hermano constantemente. ¿Justicia o arrogancia disfrazada de virtud? Imaginemos la escena. Caín trabajando la tierra bajo el calor implacable de un sol que parece ignorarlo, mientras Abel pasea entre su rebaño con una serenidad casi insultante. Cada mirada, cada palabra de Abel podría haber tenido una chispa de arrogancia que encendiera el resentimiento en Caín. Esto nos lleva a una pregunta filosófica fascinante. ¿Qué tan estrecha es la línea entre orgullo y virtuosismo? Incluso en la búsqueda por ser justos, ¿qué tan fácil es caer en la soberbia? Este dilema no solo define a Abel, sino a todos los que alguna vez intentaron imponer su moral sobre otros. Muchas tradiciones místicas ven la rivalidad entre Caín y Abel como más que una disputa fraternal. Representan, según ciertas teorías, dos linajes filosóficos y espirituales. Por un lado, los hijos de la luz, cercanos a lo divino. Por otro, los descendientes de los caídos, influenciados por el conocimiento prohibido. Desde esta perspectiva, el asesinato de Abel no fue solo un acto pasional, sino una batalla entre fuerzas cósmicas rivales. Cada golpe que Caín descargó no fue solo contra su hermano, sino contra todo lo que Abel simbolizaba, y en respuesta, su castigo no era simplemente personal, sino un eco de esa lucha entre el orden y el caos. ¿Qué significa esto para nosotros? Podemos preguntarnos si, incluso hoy, seguimos luchando con estas mismas fuerzas internas. Cada decisión moral que tomamos es parte de esta lucha eterna entre nuestras aspiraciones más puras y nuestras sombras más profundas. Después de cometer su crimen, Caín no fue castigado con la muerte, como cabría esperarse. En cambio, Dios lo marcó. Pero, ¿qué significa esta marca? ¿Era un signo de protección, castigo o algo más enigmático? Algunas interpretaciones clásicas ven la marca como un estigma, un recordatorio físico o espiritual de su crimen. Pero otras tradiciones más ocultas sugieren que esta marca otorgó a Caín un oscuro poder, convirtiéndolo en el primer nómada, un exiliado tocado por el conocimiento prohibido. Piensa en ello.
Caín no solo se convirtió en un vagabundo, sino en el primero de una nueva generación. Quizás la marca no fue simplemente una maldición, sino una herramienta que le permitió sobrevivir fuera del Edén. ¿Acaso representaba el precio de una lección dolorosa, un tipo de evolución forzada a través del sufrimiento? Aquí se abre un vasto universo de posibilidades filosóficas relacionado con el ciclo eterno de error, penitencia y crecimiento. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia cuando la sacamos de los contornos simples de un relato moralista? Por un lado, nos recuerda que la envidia, el orgullo y la arrogancia son emociones humanas universales y peligrosas, pero también nos muestra lo ambiguo de nuestras motivaciones y decisiones. ¿Decisiones correctas por razones equivocadas? ¿Errores impulsados por pasiones inevitables? Las luchas de Caín y Abel también nos invitan a reflexionar sobre el destino y la elección. Si ambos, de diferentes maneras, llevaban la semilla de su destino trágico, ¿cuánto de nuestras vidas está predeterminado y cuánto moldeamos con nuestras acciones? Filosóficamente, la historia es un reflejo de la eterna lucha entre opuestos, luz y sombra, virtud y pecado, acción y consecuencia. Si eres un creador de contenido, este mito es un cofre lleno de ideas inagotables. ¿Qué tal explorar la historia como una metáfora de nuestras luchas modernas? Desde rivalidades profesionales hasta debates sobre justicia y moralidad, el conflicto entre Caín y Abel se presta a lecturas contemporáneas. Además, el misterio de la marca de Caín puede inspirar historias sobre alienación, resiliencia y renacimiento a través del sufrimiento. O profundiza en el simbolismo de los sacrificios preguntando, ¿qué define un verdadero acto de entrega? El lado oscuro de esta narrativa no solo atrae a amantes de la filosofía, sino también a quienes buscan preguntas profundas y evocadoras, esas que no tienen respuestas claras, pero que invitan a la reflexión. Al final, la historia de Caín y Abel no es solo un relato sobre envidia o asesinato. Es un espejo oscuro en el que podemos ver nuestra propia lucha interna, nuestras flaquezas y nuestras aspiraciones. Es una historia diseñada no para ofrecer respuestas, sino para plantear preguntas que los filósofos han debatido durante siglos. Si este relato ha encendido en ti la chispa de la curiosidad, dale like y suscríbete. Juntos, recorremos los senderos más oscuros de la humanidad, no para encontrar verdades absolutas, sino para descubrir cuán profundas son las sombras en las que nacen nuestras historias.